Bienvenidos a toda la segunda jornada sobre clima organizada por el periódico La Información. La primera mesa se titula Las peticiones del sector energético español ante la reforma eléctrica europea. Damos las gracias a los patrocinadores Endesa y Cepsa que hacen posible que estemos hoy aquí. Y damos la bienvenida a Antonio Hernández, socio del área de sectores regulados y análisis económico de EY. Juan José Alba, director de regulación de Endesa. Y a Marta Castro, directora de regulación de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, AELEC. Si os parece, comenzamos con una pregunta un poco general para los tres. Y creo que deberíamos empezar por la red eléctrica, ¿no?, que es lo que más de moda está en el sector. Se considera la columna vertebral de la energía, ¿no? Y ¿cómo valoráis el apoyo que se le está dando desde Europa y sobre todo con la reforma aprobada recientemente a la red eléctrica y cómo se debería trabajar para seguir desarrollando en un contexto de mucha renovable y mucha demanda también? Si quiere, Marta, comenzamos contigo. Bueno, pues buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por hacer partícipe a AELEC en este debate que con la publicación del Reglamento de Diseño de Mercado está abocado a ser una de las piezas claves en la transición energética. ¿Cómo valoramos? Creo que y creemos que el Reglamento de Diseño de Mercado pone de manifiesto, como bien decías, la importancia de las redes como un eje vertebrador, como un aspecto clave para avanzar en la transición energética. Además, porque creo que invita a Europa a tener una reflexión, sobre todo a los órganos reguladores, de dejar este papel que teníamos en el pasado en términos de redes, ¿no?, de ser una regulación más, pausada, más a responder, ¿no?, a criterios de inversión de una demanda vegetativa, a cambiar un nuevo paradigma impulsado sobre todo a cambiar un poco el mindset que tenemos en ámbito regulatorio, que es abordar un despliegue mucho más ágil, mucho más dinámico de las redes, es decir, orientar la regulación hacia una perspectiva mucho más proactiva y ágil. Por lo tanto, creo que el reglamento invita a hacer tres reflexiones. La primera es, y hablando ya más para el caso español, de la necesidad de agilizar el desarrollo de la red, para no solamente acompasarlo con las energías renovables, sino para no olvidarnos de que necesitamos conectar a la demanda, que es una pieza clave dentro de esta transición energética. Un segundo elemento es también hacer una reflexión de la necesidad de que el desarrollo de la red tiene que ser un desarrollo ágil, tiene que ser, y para eso necesitamos, y creo que también invita en el Reglamento Europeo a tener una planificación mucho más dinámica, multisectorial, ágil, que sea capaz de dar cabida a las inversiones necesarias para conectar a la demanda y sobre todo para abordar un concepto clave que dice la reforma, que se ha desarrollado dentro de la reforma del sector eléctrico, que es desarrollar el reconocimiento de las inversiones anticipadas. No vale lo que estábamos haciendo en el pasado para lo que tenemos que hacer en el futuro. Y por eso tenemos que cambiar un poco la dinámica. Y también es necesario identificar, ponen de manifiesto la necesidad de desarrollar una regulación mucho más dinámica y mucho más activa. Y aquí las cifras a nivel europeo, y me hago eco de dos de los estudios fundamentales que desde Euroelectric hemos impulsado, y es que se necesitan conocer cuál es el requerimiento de inversión a futuro que vamos a tener. En el caso europeo estamos siendo protagonistas de cómo países como Francia, países como Italia, países también como Alemania, están identificando ya las necesidades de inversión, sobre todo para dar respuesta a la necesidad de conectar a la industria, por ejemplo, ¿no? En el caso de Francia ya ha identificado los 90 polos industriales más importantes y, de hecho, ha publicado recientemente la planificación de su propuesta de inversión en redes y prácticamente no es que la duplique, es que hasta la llega a triplicar las necesidades de inversión. De aquí, desde Euroelectric, la semana pasada se presentó el estudio en el Power Summit 24, donde hemos hecho un análisis de cuál es el requerimiento de inversión que se necesita en Europa, justamente en redes, y nos sale que necesitamos invertir de forma anual 69.000 millones de euros para el conjunto de los países de la Unión Europea, los 27 más Noruega. Tengo que hacer énfasis de que el resultado principal para el caso de España es que vamos a ser el quinto país con mayor necesidad de inversión a nivel europeo.
Y esto es importante y hay que dar respuesta para poder alcanzar estos requerimientos que vamos a tener que afrontar. Y es un reto, ¿no? Un reto. Por lo tanto, en ese sentido, creo que tenemos que sentar las bases de completar una regulación también, una regulación mucho más ágil, plantearnos las necesidades que tiene nuestra red y luego seguramente tendremos ocasión de compartir el cómo. Juanjo, ¿qué opina? Bueno, antes de nada, buenos días. Gracias por la invitación y gracias por organizar este evento. Entonces, yo quería hacer una reflexión, un poco ahora en un momento en el que estamos en la campaña de las elecciones europeas y en el que pues, hay mucha gente hablando de la necesidad de repensar la transición energética, de ir más despacio, de tomárselo con más calma, de no poner en peligro la economía ni los puestos de trabajo y todas esas cosas. Entonces, hay una cosa que yo creo que tenemos que recordar siempre, especialmente en España, y es que la transición energética no es una cosa que se haga porque lo dicen unos burócratas en Bruselas o unos objetivos más o menos artificiales. La transición energética es una cosa que se hace porque tiene sentido, porque merece la pena y porque es bueno. Y es particularmente bueno para España. Es decir, la verdad es que hay países que lo van a tener más complicado, pero España es un país que lo tiene particularmente fácil y que tiene mucho que ganar en este proceso. Por una parte, lo vamos a hacer porque es bueno por la lucha contra el cambio climático, pero es que además es bueno para nuestra economía, para nuestros negocios, para nuestras industrias, para nuestras empresas, porque España tiene una energía renovable barata y abundante, pues en mejores condiciones que prácticamente cualquier otro país de Europa. Y eso es una cosa que tenemos que tener presente. Es decir, nosotros tenemos que estar a la cabeza de esto porque somos los que más tenemos que ganar. Efectivamente, hay otros países pues, que tienen que estar un poco en guardia, que tienen que estar un poco tratando de retrasarlo, de guardar lo que tienen, pero nosotros tenemos muchas más cosas que ganar que cosas que perder. Para poder ganar eso, pues efectivamente tenemos que desplegar generación renovable, que es una cosa que estamos haciendo, aunque con ciertas dificultades y ciertos obstáculos que podemos comentar después. Y claro, tenemos que llevar esa energía a nuestros clientes, a nuestros consumidores. Y tenemos que conseguir que la gente, las industrias y los consumidores que ahora usan poca electricidad, pues que usen más. Y que vengan otra gente a utilizar electricidad que ahora no ha venido todavía. Entonces, ahí es donde tenemos un problema y donde las redes pues ya se han convertido en parte de ese problema. Es decir, solamente Endesa, desde el año 20 hasta ahora, ha tenido que rechazar o básicamente ofrecer unas condiciones de conexión a la red que han llevado a que los clientes lo rechacen, unos 15.000 megavatios de peticiones de conexión a nuestra red de distribución. Eso es un montón. Y ahí estamos hablando solamente de peticiones de conexión, básicamente de industria, de sistemas de almacenamiento, de puertos, de puntos de recarga. Es decir, ahí no se cuentan las peticiones de conexión de las familias y de las viviendas, que esas no entran en esa estadística. Entonces, 15.000 megavatios de industrias, de almacenamiento, de centros de proceso de datos, de puertos electrificados, etcétera, etcétera, son un montón de puestos de trabajo, un montón de empresas que si se vienen aquí, pues pagan impuestos y tienen empleados que luego van a comer al bar de la esquina y que se compran un coche o que alquilan una casa o que se compran unos pantalones. Es un montón de actividad económica que no podemos hacer porque no podemos conectar a esa gente. Y mucha de esa gente, pues si no se puede conectar aquí, se va a otro sitio. O sea, que tan fácil un centro de proceso de datos le da igual estar aquí en Francia o en Alaska. Con que tengan su fibra óptica al lado, se ponen donde más rabia les dé. Entonces, tenemos que aprovechar esto y las redes se han convertido en una dificultad para eso. En Europa a las redes se les ha prestado muy poca atención porque las redes eran una de las cosas del sistema eléctrico que claramente se ha regulado a nivel nacional. Es decir, Europa se empezó a meter en el mercado mayorista, en los intercambios internacionales, en la red de transporte, porque es la que conecta unos países con otros, pero no se había metido prácticamente en la red de distribución hasta hace muy poquito.
Y es ahora cuando se han dado cuenta de que la red de distribución es importante y la red de distribución requiere que le demos una vuelta a cómo se hacen las cosas. Venimos de un mundo en el cual toda la regulación de la distribución aquí y en la mayoría de los países pues está hecha para frenar, para decir, oye, no inviertas demasiado, no te gastes demasiado dinero, no malgastes esto porque va a subir la tarifa. Es decir, está hecha con una mentalidad de tranquilo y vamos despacito. Y ahora se ha dado cuenta la Unión Europea, se han dado cuenta muchos gobiernos, yo creo que se ha dado cuenta nuestro regulador y nuestro gobierno también, pues que no podemos seguir con esa filosofía. Precisamente ahora es un momento en el que lo que tenemos que hacer es pisar el acelerador y desarrollar más red, construir más red para hacer frente a todas esas necesidades. En la reforma del mercado, uno de los elementos al que se presta poca atención, porque se habla mucho de los PPAs y de todas estas cosas, uno de los elementos que hay es un artículo precisamente sobre la planificación de la red de distribución y sobre que hay que hacer lo que ellos llaman inversiones anticipatorias, es decir, tenemos que construir la red antes de que la gente la necesite. Igual yo tengo que construir un aeropuerto antes de que los pasajeros estén ahí con la maleta en un descampado esperando un avión. O sea, el aeropuerto tiene que estar allí cuando los pasajeros llegan. La red tiene que estar ahí cuando la industria llega y se quiere instalar. Y eso es lo que nos dice la Unión Europea. La verdad es que ahora estamos en un mes de mucha actividad, pues porque precisamente nuestro regulador ha puesto en marcha 2 consultas para revisar la revisión de la retribución con una ambición y con un planteamiento que probablemente ni nos esperábamos y que ha sido pues, muy interesante. Es decir, este era un momento en el que cambiamos de periodo regulatorio. Cambiar de periodo regulatorio quiere decir que hay una serie de parámetros en la regulación pues que hay que ajustarlos, actualizarlos y cosas así. Esperábamos que íbamos a entrar en un proceso de actualización de algunos numeritos y el regulador dice, no, oye, vamos a darle una vuelta a todo esto, a ver qué cosas se pueden mejorar, si hay que cambiar, si tenemos que seguir con algo que tenga la misma estructura que ahora o hay que ir más allá. Entonces el regulador plantea una serie de preguntas que significan que se ha dado cuenta de que tenemos que cambiar la forma en la que hacemos las cosas. El Ministerio, pues hace solo 2 días, también lanzó una consulta para ver si tenemos que seguir manteniendo el límite de inversión. ¿Tiene sentido tener un límite de inversión? O sea, ¿tiene sentido restringir lo que podemos hacer para crecer y para llevar la energía a más clientes y a más industria? Pues teníamos tal límite, un límite que se puso en un momento de poco crecimiento, de déficit de tarifa, de momento de recortes, momento de crisis, momento de dificultades. ¿Tiene sentido mantener esos límites en un momento en el que lo que tenemos que hacer es crecer y lo que tenemos que hacer es desarrollar? Pues eso es una cosa que tenemos que darle vuelta y que el hecho de que el Ministerio plantee esas preguntas pues nos parece una cosa muy positiva porque supone que se han dado cuenta de que hay que darle una vuelta a todo esto. Muy bien. Antonio. Pues lo primero, muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. Y poco más que insistir en los mensajes ya dichos, pero o sea, yo por ser breve, lo primero que diría, muy positiva la reforma, porque reconoce que ante unos retos de los sistemas eléctricos muy relevantes, de descentralización, es decir, antes teníamos sistemas eléctricos unidireccionales, ahora tenemos multidireccionales, recargas eléctricas, futuros hidrógenos que utilicen la red, autoconsumo, consumidores mucho más inteligentes. Es decir, primero, reto de la descentralización. Segundo gran reto, la descarbonización. Todas las empresas tienen que descarbonizarse. Están obligadas y tienen sus propias estrategias net zero a medio plazo. Por tanto, las redes en esto van a ser esenciales. Y el último gran reto, toda la digitalización. Cada vez estamos en un mundo más digital. Por tanto, ante ese gran reto de los sistemas eléctricos, las redes suponen una parte importante de la solución. Para mí, lo primero positivo de la reforma es que reconoce ese papel de las redes. Y eso también se ha reconocido en otros documentos de la propia Unión Europea y también de las consultas que acabamos de ver, que han salido tanto del Ministerio como de la CNMC. Esto nos lleva a la necesidad de invertir,
también la reforma habla de las inversiones anticipadas. Las redes, desde que tú decides que inviertes hasta que están hechas, son años. Por tanto, hay que planificar horizonte medio plazo y con eso anticipas las inversiones. Y aquí yo destacaría un informe que hemos hecho en EY para Euroelectric, muy de detalle, muy cuantitativo, muy cualitativo también en función de lo que se espera de los sistemas eléctricos. Se llama Grids for Speed. Y ahí, en el Zoom de España, lo que vemos es que en media aproximada estamos hablando de unos 4.300 millones de inversión al año. Eso supera el límite que actualmente tenemos en un Real Decreto, que es de 2013, desfasado para la coyuntura actual y para las perspectivas. Por tanto, se supera ese límite y con muy buen criterio el Ministerio ha sacado a consulta previa pues, opiniones sobre esto. Yo estoy seguro que a raíz de esta consulta ese límite, tanto para transporte pero especialmente para distribución, se va a flexibilizar. Y yo destacaría un tema importante, ¿no? O sea, de cara al consumidor. O sea, las redes se pagan con peajes y eso luego se reparte entre los consumidores. Entonces, no hay que tener miedo a que mayor inversión de redes se traslade a mayores pagos para los consumidores. ¿Y por qué? Porque esto es como la curva de Laffer, ¿no? Es decir, tú lo que vas a aumentar es la demanda y, por tanto, el reparto de esos peajes. E incluso podría ocurrir que si España aprovecha su ventaja competitiva en fuentes renovables más baratas, en un futuro atraigamos nueva industria, hidrógeno verde, transporte electrificado, electrificación de puertos, un montón de factores de crecimiento de la demanda eléctrica que hagan que el crecimiento de las redes y el reparto entre la nueva demanda, al final el pago unitario de peajes sea menor. O sea, mi visión como economista es que hay que, digamos, hacer un zoom hacia adelante, ver dónde puede estar esa demanda y ver cómo esa demanda puede pagar los peajes. Y muy bienvenida, por insistir, yo creo que con muy buen criterio el Ministerio ha sacado esa consulta y nuestro regulador, la CNMC, también ha sacado dos consultas muy relevantes que tocan la retribución, la metodología de retribución de cara al nuevo periodo regulatorio, porque la actual ha generado algunos problemas, entre otros la litigiosidad, que eso no es positivo para inversiones en un sector esencial para la economía, y también lo que es la tasa de retribución financiera en un nuevo entorno que ha cambiado sustancialmente de cuando se reguló. Nuevo entorno de tipos de interés, nuevo entorno de CAPEX y OPEX de las empresas. Entonces yo creo que es muy bienvenido que regulador y ministerio estén pensando ya en estos horizontes, donde las redes van a ser esenciales. Me gustaría trasladar un par de cuestiones. Hablaba ahí como positivo, ¿no?, que tanto el regulador como el ministerio haya dado un paso adelante y haya sacado a consulta pública tanto la metodología de retribución como el tema del límite de inversiones. Pero la compañía eléctrica, como bien sabe Juanjo, las decisiones de inversión se tienen que tomar ya. O sea, y el próximo periodo regulatorio 2026-2031. Entonces esto va ligado a la flexibilidad, ¿no?, redes y flexibilidad. Pero me gustaría que intentarais explicar para que en casa entiendan qué es eso de flexibilidad en redes y cómo se debe trabajar. Porque claro, yo cuando hablo con mi padre digo, no, que las redes deben ser flexibles. Dirá, entonces quería que intentarais explicarlo de una forma lo más sencilla posible. Si quieres, Marta, empezamos contigo. Bueno, efectivamente, la flexibilidad, para que nos entiendan desde casa, decíamos antes, lo voy a poner con un ejemplo. Hasta ahora toda petición de acceso y conexión a la red ha sido una petición firme, es decir, una petición de un consumidor que necesita una capacidad dada los 365 días del año por 24 horas que tiene el día. Sin embargo, ahora aparecen pues, nueva demanda que tiene otras necesidades, ¿no? Voy a poner aquí el caso del almacenamiento, que es una instalación flexible. En el que cuando pide acceso y conexión a lo mejor no necesita tener esa firmeza a las 8.760 horas del año, sino simplemente algunas horas del año y algunos días.
Por lo tanto, la conexión flexible nace con la idea de, oye, pues digamos de que esa capacidad, pues cuando alguien no la utilice, en los momentos en los que no lo esté utilizando, pueda ser utilizado, tener la flexibilidad de utilizarlo por otro. Este concepto de conexión flexible es ahora lo que estamos intentando abordar dentro de la regulación, bajo la circular de acceso y conexión de la demanda que se está en estos momentos desarrollando en el ámbito de la CNMC, en el que vemos que es una pieza clave para poder integrar a instalaciones tan importantes como el almacenamiento. No podemos olvidar que el almacenamiento viene a completar y, sobre todo, a poner más en valor, si cabe, las energías renovables. Todos sabemos que las energías renovables tienen muchas cosas positivas, pero quizás en algunos casos, cuando no hace sol o cuando no hace viento, pues obviamente son intermitentes en su producción y esta instalación lo que viene a dar es esa seguridad y, sobre todo, un mejor aprovechamiento, ¿no?, de las energías renovables. Por lo tanto, la conexión flexible es fundamental que se desarrolle, porque además estas conexiones flexibles, que al final vienen a responder a una mejor optimización, digamos, de la red, pues bueno, puede facilitar que en el corto plazo, obviamente, aflore un poco más de capacidad. No podemos confundir, y esto es importante, que el concepto de capacidad flexible venga a sustituir lo que bien comentaban el resto de mis compañeros de mesa, de las necesidades de inversión, ¿vale? No se puede confundir que en el corto plazo es verdad que podemos afrontar esta capacidad flexible, pero tenemos que seguir teniendo esa visión de medio y de largo plazo a futuro. También me gustaría decir, y no se podría confundir con los servicios de flexibilidad. Ahora mismo, bien, Antonio puntualizaba que hay un cambio de paradigma también en la distribución, ¿no? La red de distribución viene a responder ahora a otros retos que antes no tenía, ¿no? El DSO empieza a gestionar en tiempo real, pues bueno, a tener nuevas funciones como DSOs, y una de ellas incluso se recoge también en el Reglamento de Diseño de Mercado, la necesidad de desarrollar estos servicios de flexibilidad, donde al final el distribuidor pues va a poder solucionar contingencias importantes de la red. Para ello necesitamos que al distribuidor se le reconozcan, ¿no?, las nuevas funciones en cuanto a la gestión de la red, al objeto de, oye, seguir digamos, asegurando la fiabilidad del suministro y alcanzando unas redes mucho más resilientes. Por lo tanto, como digo, la flexibilidad viene tanto por la parte de capacidad como la propia gestión en tiempo real a jugar un papel clave, que también, obviamente, todos estos conceptos y nuevas funciones de los distribuidores también deben de ser recogidos, y de hecho nos parece y valoramos positivamente, y me uno al mensaje que comentaban mis compañeros de las consultas públicas. La flexibilidad está siendo un elemento crucial para la regulación, es un elemento crucial para instalaciones, como digo, con almacenamiento, y así el regulador lo ha interpretado. De hecho, en las consultas, tanto del tercer periodo regulatorio como incluso en la que se nos invita por parte del Ministerio a opinar sobre el límite de inversión, sí que ofrecen la necesidad de qué se entiende por esto de flexibilidad, que ahora mismo está en debate, y sobre todo cuáles son los elementos claves que necesitamos para poder desarrollarla. Por lo tanto, creo que es fundamental completar este acceso flexible, esta conexión flexible, porque va a poder garantizar, como digo, dar cabida a una demanda como el almacenamiento en la industria. Juanjo, hay quien dice que en este contexto de integración masiva de renovables, demanda, almacenamiento, hay alguna gente en el sector que dice claramente que a día de hoy las redes son un cuello de botella. Sin embargo, desde Red Eléctrica mandan el mensaje totalmente contrario. Defienden una transición como el Ministerio un poco más ordenada, más pausada. ¿Cómo lo veis en Endesa? ¿Son realmente a día de hoy el cuello de botella y se debe...? Bueno, como ya he comentado antes, son ya un cuello de botella y ya tenemos que rechazar un volumen de peticiones que no deberíamos rechazar si las redes estuvieran suficientemente desarrolladas. Ahora ha habido, la planificación de la red de transporte
es algo que aprueba el Gobierno y que lo aprueba para un periodo de 5 años y periódicamente pues se revisa. Entonces, todo el mundo tiene que presentar propuestas para esa planificación de la red de transporte para decir qué cosas hay que añadir a la red que tenemos ahora. Y de vez en cuando se hace lo que se llama un proceso de modificación de aspectos puntuales de la planificación, que sobre un plan que tenemos para un periodo de 5 años, pues le metemos cambios puntuales para adaptarnos a alguna necesidad. Acaban de aprobarse una de esas modificaciones de aspectos puntuales de la planificación. Ahí las empresas distribuidoras presentaron un montón de peticiones de póngame usted más capacidad en la red de transporte para que yo pueda conectar una red de distribución aquí por debajo porque tengo una serie de clientes que se quieren instalar en este sitio. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el 95% de esas peticiones han sido ignoradas, no han sido incorporadas en la planificación. Entonces, claro, los usuarios de la red son los clientes, son las familias, las industrias y tal. Si yo hago una planificación de la red ignorando las necesidades de los clientes, pues mal vamos, porque la red debería estar diseñada y planificada para hacer frente a las necesidades de los clientes. Antonio, aparte de flexibilidad, también la digitalización también es algo nuevo, bueno, nuevo entre comillas para el tema de redes. Entonces, en la nueva metodología de cálculo es otra cosa que se debería tener en cuenta, porque ya no solamente los trabajos físicos, ¿no? De cableado, torre, tal. ¿Cómo debe trabajar el regulador también para, a la hora de reconocer esas inversiones de la distribuidora, también se tenga en cuenta la parte más digital? Sí, yo creo que lo importante de la nueva metodología, para mí, clave que no dé origen a litigios y que en un bien tan esencial para los sistemas eléctricos y para las economías como son las redes, que no ocurra que el inversor que hace esas inversiones luego no se las retribuyen. Sea inversiones en activos físicos o en activos relacionados o en operación y mantenimiento en activos físicos o en relacionados. En cualquiera de ellos no puede ocurrir lo que ha ocurrido en los años 17 a 19, que había inversiones que luego, pues, por actas de inspección, por tal, no se reconocen. Eso yo creo que la nueva metodología tiene que ser muy clara para evitar esto, como ocurre, ¿no? Que sea una metodología mucho más, digamos, ex ante que ex post, y que tú como inversor sepas qué se me va a retribuir y qué no. Y para ello es muy importante saber qué es lo que necesita la red, dónde va a estar la demanda, dónde ya se sabe parte de eso, dónde va a estar, pero también con unos análisis de dónde va a estar la demanda por escenarios clave, que también eso te dice, oye, ¿dónde van a estar los almacenamientos? ¿Dónde van a estar requisitos de demanda flexible, de conexiones flexibles y, por tanto, también de digitalización de redes? Todo eso, con una metodología, si puede ser más simple, más simplificada de la que tenemos actualmente en vigor, pues yo creo que sería muy positivo. Y sigo contigo, Antonio, dejando un poco de lado el tema de redes y volviendo a la reforma europea. Lo que espera gran parte del sector también es la aprobación de los mecanismos de capacidad, que en teoría no debería alargarse mucho. Pero, o sea, ¿cómo se casa el hecho de que, bueno, se quiera impulsar el tema muy renovable y tal, pero luego también se esté esperando un mecanismo de retribución para los ciclos combinados que actúan también como seguridad de suministro, y también para el almacenamiento, aunque ya vimos el otro día que Teresa Rivera dijo que a día de hoy el almacenamiento es rentable y no tenía por qué acogerse a ese mecanismo de capacidad. Entonces, bueno, ¿cómo, dejando a un lado si quieres el tema de Rivera, pero cómo son de importantes esos mecanismos para que acompañen a todo este desarrollo renovable? Sí, yo creo que los mecanismos de capacidad son muy importantes. La reforma del mercado lo que te dice es, hay unos mecanismos que, como tienen ayuda de Estado, tienen fondos públicos, tienen que tener cierta revisión de su necesidad y de cómo están montados, si son suficientemente competitivos, por parte de la Comisión Europea. Lo que dice la reforma es,
Hay un procedimiento, está en un reglamento, pero que tiene que ser flexibilizado, que no ocurra que un país que quiere y que necesita hacerlo tarde pues, años en conseguirlo. Y si hacemos zoom en España, tenemos un borrador de orden ministerial del año 2021, ya existe otro nuevo borrador y lo que tenemos que valorar es esa necesidad. Entonces, yo destacaría dos documentos relevantes. Uno de ENSOE, que son, digamos, los transportistas europeos, que es lo que se llama el ERA, el Adequacy Assessment, de la red española, y lo que te venía a decir ese documento, así muy simplificado, es hay un indicador muy relevante que es el indicador de fiabilidad, lo que se llama el Loss of Load Expectation, es decir, cuántas horas puedo tener digamos, de cortes al año si no invierto. Te decía que ese indicador, que tiene que ser unas 3 horas de media al año, está más del doble, 6,7. Ese informe también ha sido realizado por nuestro TSO, por Red Eléctrica, y también te da valores similares de 6,2 para el año 2025. Y está muy ligado al tema de los ciclos. ¿Y por qué? Porque en España, ¿qué ha ido ocurriendo en los últimos años? Pues ingreso de renovables súper significativo, que son tecnologías intermitentes. El almacenamiento ha ido quizá más lento de lo previsto y, por tanto, para cubrir esa intermitencia se necesitan la nuclear, las térmicas de carbón y ciclos combinados y también, en la medida de lo posible, tema de bombeos. ¿Qué ha ocurrido? Carbón desaparece. Nuclear, el PNIEC a 2030, pues genera un cierre gradual de más o menos la mitad del parque. Para dar esa backup térmico a las renovables que están creciendo se necesita una tecnología, que son los ciclos. Pero los ciclos estaban pensados para funcionar X horas. Con esa entrada masiva de renovables, las horas de funcionamiento de los ciclos se han reducido sustancialmente. Y los ciclos necesitan viabilidad económica para estar ahí. El sistema los necesita. Entonces, los nuevos mecanismos de capacidad tendrán como dos grandes objetivos. Por un lado, para las tecnologías necesarias para dar firmeza a nuestro sistema eléctrico, que son los ciclos, pues darles esa viabilidad de una forma competitiva, y luego la otra parte es nuevas inversiones necesarias para el sistema. Y aquí ya entran las baterías, los bombeos y, por tanto, se espera que de esos comentarios que hizo la CNMC en su día para esas subastas, que decía que 5 años para las subastas de las tecnologías nuevas, pensando en los bombeos, eran cortos, pues probablemente la nueva regulación sea más flexible en plazos para esas subastas de nuevas tecnologías. ¿Y dónde estamos ahora? Pues yo creo que la digamos, aprobación de la Unión Europea tiene dos grandes patas, ¿no? Por un lado, DG Energy, o sea, la Dirección General de Energía, y ACER, que es el regulador europeo, y por otro lado, competencia, la Dirección General de Competencia, que vela porque el mecanismo y la ayuda pública relacionada, defensa de los consumidores, sea razonable y con un esquema competitivo. Y bueno, pues a ver si es posible, que sería muy deseable para nuestro sistema, pensando en lo que va a pasar en 2025, si no lo hay, sería muy deseable que antes de que haya un cambio en la Comisión se pudiera aprobar por parte de España y de la Unión Europea. Juanjo, otra pata que introducía la reforma del mercado era incentivar la contratación a largo plazo. Para España no es algo nuevo porque bueno, ya lleva liderando el tema de los PPA mucho tiempo en Europa, pero quizás sí que para el consumidor doméstico es algo que no está muy instaurado o no estamos acostumbrados. Entonces, con esta reforma, ¿cómo se puede mejorar esa contratación a plazo ante posibles vaivenes, otra nueva posible vaivenes del mercado como la que hemos vivido en los últimos años? En realidad, en España, muchos clientes ya están contratados a plazo. O sea, en general, la gran mayoría de los clientes que están en el mercado libre con distintas comercializadoras tienen contratos de 1 año, de 2 años, de 3 años o de duración indeterminada. Y ya son clientes que cuando empezaron a subir los precios en el verano del año 21, pues no se enteraron porque tenían contratos a precio fijo. La diferencia que tenía España es que los clientes
a tarifa regulada, que son muchos, o sea, que eran como 11 millones de clientes, pues esos sí tenían una tarifa regulada que estaba ligada al mercado mayorista rabioso que cambia de precio todos los días, todas las horas, y entonces, claro, eso tuvo un impacto que no ha tenido, la subida de precios tuvo un impacto en España que no ha tenido en otros países. Eso ya se ha modificado y hubo un cambio de la metodología para establecer la tarifa regulada que lo que va haciendo es mezclar esa señal del precio del mercado diario con señal de precio a plazo para que se estabilice el precio que pagan los clientes también de la tarifa regulada. Con lo cual, eso que era la asignatura que yo creo pendiente del sistema español, pues ya se ha puesto, digamos, ya ha empezado a cambiar. Es un proceso un poco gradual en el que el peso de esa contratación a plazo irá cambiando poco a poco, pero ya ha empezado a cambiar eso. Marta, hay otro asunto que desde AELEC venía pidiendo hace tiempo, que es una reforma de la fiscalidad. Parece que no tiene sentido, ¿no?, que en un momento en el que se apuesta por la electrificación sigamos pagando más impuestos por la luz que por el gas, por ejemplo. Entonces, ¿sería buen momento para aprovechar toda esta coyuntura, reforma de mercado, cambios de redes, paradigmas, para que se aborde una reforma fiscal? Más que es necesario, es imprescindible, diría. Actualmente el sector eléctrico prácticamente tenemos más de una treintena de impuestos y algunos que terminan siendo incongruentes. La política fiscal es tremendamente incoherente con la política energética. Por ejemplo, desde el año pasado, en diciembre, con la publicación del Real Decreto Ley 8, se restablecieron muchos de los impuestos que en la época, digamos, de la crisis energética en la que hemos estado inmersos en el año 21, pues se han vuelto, digamos, a activar, pero se han vuelto a activar de una manera incoherente. Y me gustaría poner 3 ejemplos. El primero es el IVA. El IVA en el sector eléctrico establece que si el precio de mercado está por debajo de 45 euros megavatio hora, te pongo un IVA de 21% y si está por encima, uno del 10%. O sea, esto lo que significa es que cuando el precio de la electricidad es competitivo, como consecuencia de todo el esfuerzo que hemos hecho de la penetración de renovables, y el consumidor se puede beneficiar de ese precio competitivo, le gravamos con un 21%. No tiene mucho sentido, pero hay otro ejemplo. Esto obviamente dificulta sobre todo y desincentiva la contratación a plazo, porque, total, hago lo que haga, pues siempre voy a tener una carga impositiva importante. Hay 2 impuestos que nos restan competitividad con respecto a la Unión Europea porque solamente existen en España. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, del impuesto de la producción eléctrica, que prácticamente a lo largo de este año restablecerá el impuesto del 7%. Este impuesto no lo hay en ningún país de la Unión Europea. Pero también heredamos un impuesto, el gravamen energético, de los tiempos de crisis energéticas, que sigue estando en España, y es que este impuesto nació en el seno de Europa para sectores que iban a ser elegibles, como el gas, el petróleo y el refino, y eximía al sector eléctrico, puesto que ya el sector eléctrico venía soportando otras medidas adicionales. En el caso de España nos quedamos con las medidas adicionales y además con el gravamen energético. Esto, obviamente, este tratamiento discriminatorio a nivel fiscal con respecto a Europa, lo que nos hace es restar una competitividad importante a nuestra industria y a nuestro país en conjunto, ¿no? ¿Qué queremos con todo esto? También, por ejemplo, y quizás como último ejemplo, que también es llamativo, ¿no? En estos momentos necesitamos pagos por capacidad, pero tenemos una instalación que puede ser el bombeo, que es una pieza clave para poder y tener un mejor aprovechamiento de las energías renovables, y también cuenta con una carga fiscal importante. Por lo tanto, y luego si lo comparamos, todas estas cargas fiscales con otros sectores, como puede ser el de combustibles fósiles y el gas, pues obviamente tenemos un desequilibrio importante que además está alterando, por esta malfijación de impuestos, está alterando las decisiones de consumo de los consumidores. Y esto obviamente tenemos que solucionarlo lo antes posible, porque tiene que haber una coherencia entre la política fiscal y la política energética, porque si no, obviamente estaremos gravando el bien
que más necesitamos para impulsar la descarbonización de nuestro país. Lo cual creo que es un elemento clave que, a pesar de que años anteriores estamos llamando la atención de la necesidad, hoy podemos decir que hoy es de máxima urgencia. La CNMC también ha abierto un nuevo melón con el tema de bueno, otro más. Con el tema de la generación solar se ha trasladado el consumo en el mercado más barato a la hora central del día. Pero actualmente los peajes están fijados, son más caros por la tarde, cuando la señal de precio en mercado es más barata. Entonces, bueno, se está planteando el hecho de, como hemos publicado la información, se está tratando el hecho de tanto señales de mercado como que peajes vayan de la mano. Esta para Juanjo y para Antonio, para tener la visión tanto de una consultora como de una propia compañía eléctrica, ¿creéis que va en el buen camino de que se debe trasladar la demanda a la hora central del día para aprovechar esa generación solar y a la misma vez también que el consumidor vea abaratada la factura? El sistema de peajes que tenemos en España probablemente es el mejor que hay, yo diría que en el mundo. Y yo fui responsable de un informe que hizo Eurelectric sobre los peajes de red, comparando lo que había en los distintos países. Y el nuestro es el mejor hecho y el más, digamos, el que da unas señales más eficientes a los consumidores para que consuman en los momentos en los que hay más red y paguen lo que tienen que pagar, porque lógicamente el coste de la red hay que pagarlo. El sistema de peajes es lo que pagamos por utilizar la red. Y, digamos, el sistema de peaje está diseñado de manera que cuando hay mucha gente utilizando la red, pues se paga más, es lo que se llaman las horas punta. Y cuando hay poca gente utilizando la red y sobra capacidad en la red, pues se paga muy poco, casi cero. O sea, hay muchas horas en las que utilizar la red es muy, muy barato. Aun ese término fijo, ese término de potencia que tenemos que pagar es muy barato. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener contratada más potencia para tener un sistema de calefacción que funcione por la noche, un punto de recarga de vehículo eléctrico, etcétera, pues puedo contratar potencia en buena parte del año, miles de horas al año, a unos precios muy, muy, muy bajos, prácticamente nulos. Lógicamente eso tiene que coexistir con el precio de la energía. El precio de la energía es más caro cuando hay más demanda, es más barato cuando hay menos demanda, y cuando tenemos una producción fotovoltaica muy grande, como estamos viendo en estos meses, pues el precio llega a ser cero o incluso negativo en las horas en las que hay mucho sol. Hay que ver si coinciden las horas en las que pasa eso con las horas en las que la red está o no saturada. Es decir, con el calendario que tenemos ahora, pues resulta que las horas del mediodía son horas de utilización de la red bastante intensiva, porque a la hora del mediodía, pues efectivamente los negocios están abiertos, las fábricas están trabajando, la gente está haciendo la comida, es decir, se utiliza bastante energía y las redes se utilizan bastante. Ya estamos viendo cómo con el desarrollo del autoconsumo y el desarrollo de la producción fotovoltaica, pues va utilizándose menos la red, porque al final, si hay autoconsumo, si yo tengo un panel solar en mi casa, tengo que tomar menos energía de la red, y entonces pues, cuando pasa eso, pues resulta que la red se va quedando más descansada. Entonces, sí hay la oportunidad de modificar los calendarios que tenemos. Es una metodología que ya está establecido, que los calendarios se tienen que revisar periódicamente a medida que van cambiando las costumbres de la gente, el desarrollo de la producción fotovoltaica, el desarrollo del autoconsumo y todo lo demás. Entonces sí, yo creo que pronto se planteará en algún momento eso, y se planteará el que de manera automática y sin que sea ninguna revolución ni nada de eso, pues sencillamente que hay que adaptar los calendarios que tenemos ahora, y nos vamos a encontrar con que probablemente los peajes en esas horas centrales del día en las que hay mucho sol, pues bajarán, y esas horas probablemente pasarán a englobar las horas valle, que llamamos ahora, que son horas en las que los peajes son muy, muy baratitos. Antonio. Sí, la verdad que plena coincidencia con lo que dice Juanjo. Aquí sí que es muy importante 3 factores, como es uso de las redes en cada hora, precios de la energía en esas horas, y también un análisis
de hacia dónde va el mecanismo, ¿no? El que se revisen los peajes yo creo que es saludable, pero yo creo también que el esquema que hay en España es de lo mejorcito que hay, ¿no? Pero, sin embargo, ligado a esto, del problema que tenemos de los precios y, por tanto, alentar inversiones futuras, yo creo que toca dos temas para mí súper importantes. Crear demanda o no desaprovechar la demanda esperada y la oportunidad de España de atraer industria extranjera por nuestra ventaja competitiva en abundancia relativa en fuentes renovables, o sea, demanda clave, acompasar el crecimiento de la oferta con la demanda para evitar esos problemas de precios, y por otro lado, almacenamiento. O sea, el PNIEC en borrador supone que vamos a llegar a 22 gigas de almacenamiento en total en 2030. Los mercados de capacidad son importantes, pero luego también la regulación de otros temas distintos a los mercados de capacidad, a la retribución, son muy relevantes. Marta ha tocado uno que yo creo que es esencial, que es la conexión flexible, la capacidad flexible, que ya está en el borrador de circular de demanda. Luego habrá que ver las especificaciones de detalle de la CNMC. Pero hay otro tema que yo entiendo que el Ministerio está solucionando, y es en lo que se cambió del Real Decreto 1183 de acceso y conexión en un Real Decreto Ley de diciembre, muy bien orientado a decir, oye, vamos a evitar que en la demanda ocurra que haya un exceso de especulación y falta de limpieza en las peticiones de acceso y conexión de la demanda. Entonces, con muy buen criterio, se metieron nuevas exigencias de garantías para que los proyectos tengan buen fin y haya un riesgo si no lo haces o estás especulando. Pero luego se tocaron otros temas técnicos que yo creo que ahí sí que necesitarían cierta modificación. Uno muy técnico, que es: yo te libero esa garantía si tienes un contrato de acceso en P1 para al menos la mitad de la potencia. Entonces, eso toca dos temas: demanda por un lado y almacenamiento por otro. La demanda probablemente se modifique o se adapte, pero para el almacenamiento, que es de lo que estamos hablando por el problema de los precios y por el objetivo que tiene el PNIEC, y para evitar que los mercados de capacidad supongan más dinero para el consumidor, porque al final, si tú tienes que pagar peajes por ser almacenamiento, cuando te pidan mercado de capacidad vas a ir a precios más caros. Para evitar esto y para no contradecir la normativa comunitaria ni la propia circular de la CNMC o el Real Decreto de Cargos, que para los almacenamientos no hay ni peajes ni cargos, yo creo que esto se tiene que aclarar cuanto antes. Y simplificando, que en el 1183, Real Decreto 1183, se deje claro que los almacenamientos, para liberar esas garantías, no necesitan tener un contrato de acceso en P1 o lo que sea. No necesitan un contrato de acceso, que no necesitan pagar peajes. Sí, parece, Juanjo, te hago una última pregunta y luego ya os pido una reflexión general otra para terminar. A raíz de la crisis energética, ¿no?, se mandó un mensaje de que, oye, hay que ahorrar, ¿no?, un menor consumo, pero parece que se ha instaurado un concepto de que consumir es malo. En el sentido de, y yo creo que siempre que se haga un consumo de electricidad a través de renovables de una manera eficiente, no debe por qué ser algo negativo. De hecho, la demanda de electricidad va ligada a la economía. Si crece la demanda, la economía sube. Entonces, como bien ha dicho Antonio, ¿cómo se debería trabajar para fomentar esa demanda? Que bueno, vemos que en mayo ha repuntado levemente, creo que ha sido un 1 y pico % si no me equivoco, pero bueno, estamos todavía hemos llegado incluso a tocar niveles por debajo en plena pandemia. Pues lo que tenemos que hacer para fomentar la demanda es dejar las cosas que funcionen con normalidad. Es decir, primero, desarrollar más red para que la demanda se pueda instalar donde necesite y donde quiera, seguir mejorando los peajes y las tarifas para que las señales que den sean realmente buenas,
y en buena parte también eliminar esa fiscalidad que ha mencionado Marta, que ahora mismo distorsiona enormemente. O sea, lo del IVA es que es una cosa francamente absurda. Es decir, tenemos un IVA que el problema es que no se sabe cuánto es. O sea, que yo este mes no sé qué IVA voy a pagar. Hasta que no pase el mes y no veamos el precio que ha habido, no se sabe el IVA que voy a tener. Y la diferencia que hay en la factura es muy grande. Entonces, no puede uno tomar decisiones sobre si se compra un electrodoméstico, si se compra una bomba de calor o una empresa, sobre decisiones de inversión con ese tipo de incertidumbres y con ese tipo de impuestos. O sea, ahora mismo realmente estamos penalizando la utilización de electricidad en vez de facilitarla y fomentarla, que es lo que deberíamos hacer. Pues nada, si queréis, por terminar, Antonio, comenzamos contigo y terminamos con Marta. Una pequeña reflexión de, bueno, qué había aprendido de esta crisis energética y hacia dónde debemos dirigirnos. O sea, diría, la mayor lección es que hay que proteger los precios y no tener una visión de corto plazo, sino de medio plazo. Y aquí es muy importante contratar la energía a plazo, sea un año renovable o sea en los mercados de futuros o sea a través de un PPA que te permita, y que el sector público también apoye en lo que pueda. Y una de las, por ejemplo, funcionalidades del sector público en el ámbito de los PPAs podría ser, que ya lo está haciendo CESTE, la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, que como los PPAs tienen riesgo de precio, pues que para los off-takers, para la demanda de esos PPAs, puedan tener cierta cobertura pública para poder acceder a esos. Pero hay otras muchas formas. Entonces, mi mayor mensaje es evitar sorpresas y cubrirse. Y en el ámbito europeo, yo creo que se ha hecho muy bien con la reforma, y es un mecanismo coordinado que se ejecuta por una decisión colectiva y que no ocurra lo que ocurrió en la crisis anterior, que cada país introducía unas normas y de una forma totalmente descoordinada. Hemos tenido una crisis energética tremenda. El sistema ha funcionado, es decir, se ha mantenido la seguridad de suministro, nadie se ha quedado sin energía en estos inviernos tan difíciles que hemos pasado. Pero esto ha tenido un impacto brutal, es decir, ha habido empresas que se han ido a pique o empresas que han tenido que parar la producción o clientes que no podían pagar la factura de la energía, y los estados han dedicado un montón de dinero a subvencionar a muchos clientes que lo necesitaban, o un montón de esfuerzo a intervenir en el mercado, distorsionarlo y muchas veces crear más problemas de los que solucionaban. Al final hemos tenido un proceso de reforma de mercado que se veía con mucha preocupación al principio, porque pensábamos que podía haber ahí soluciones bastante locas, y al final ha prevalecido la racionalidad, hemos mantenido las cosas buenas que teníamos y hemos avanzado en cosas que hacían falta, la contratación a plazo, las redes, etcétera. Pero yo creo que esta crisis nos enseña una cosa, y es la gran ventaja de un sistema energético basado en la electricidad renovable frente a un sistema energético basado en la energía fósil. Nosotros tenemos un sistema energético que depende, hoy por hoy, depende todos los días de importar petróleo e importar gas. Y está totalmente expuesto al precio del petróleo y del gas. La mayor parte de lo que gasta España en energía, pues es una factura de petróleo y gas que se va a Arabia Saudí, a Nigeria, a Qatar, a Trinidad y Tobago, a un montón de sitios por ahí exóticos. Un sistema eléctrico nos libra de eso. Un sistema eléctrico no precisa estar importando combustibles todos los días, no está expuesto al precio que varía todos los días del petróleo y del gas, no está expuesto a que venga una crisis o unos señores que se ponen a tirar misiles en el Mar Rojo y a hundir petroleros, y entonces el precio del petróleo sube o el petróleo no llega a España y todas estas cosas, sino que depende de unas instalaciones renovables que aprovechan un recurso que lo tenemos aquí. Un sistema eléctrico como ese cambia un gasto
por una inversión. Cambia una factura de petróleo y de gas que todos los días pago para mandarla a Qatar por una factura de cacharros, de molinos de viento, de paneles solares, de transformadores y de cosas que las construye alguien en España, las instala alguien en España, las mantiene alguien en España y se quedan aquí dando de comer a los españoles. A un precio que lo puedo prever, que lo sé, porque depende de lo que me ha costado la inversión en ese parque fotovoltaico y sé lo que voy a tardar en recuperar esa inversión y ya sé lo que me va a costar esa energía durante los próximos 20, 30 o 40 años. Entonces, esa es la gran ventaja de un sistema energético como aquel al que tenemos que ir. Es librémonos de esto, cambiemos gasto por inversión, cambiemos gasto por puestos de trabajo, cambiemos gasto por generar actividad económica en nuestro país y por tranquilidad de no depender de que alguien me cambie los precios por ahí. Marta. La verdad que poco más que añadir a lo que ha dicho Juanjo y Tono. Yo quizás apuntaría una reflexión, ¿no? Y creo que es una lección aprendida. Tenemos una oportunidad única en estos momentos. Hace unos años hablábamos de que España podía ser, y es ya, un hub fundamental de energías renovables, y hoy podemos ser un hub industrial muy importante en Europa. Empecemos a eliminar trabas, que son trabas que se pueden modificar rápidamente. Tenemos la posibilidad de que España cuenta con todos los elementos fundamentales. Tenemos viento, tenemos sol, tenemos una característica fundamental que otros países de la Unión Europea no tienen, que es la extensión territorial. Y también tenemos empresas punteras que tienen una alta trayectoria en el desarrollo de estos temas. Apoyémonos en que podemos ofrecer a la industria mundial un precio competitivo hasta un 20 y un 30% más barato que la Unión Europea. Durante muchos años, y yo creo que desde casi la reindustrialización, España siempre ha tenido el objetivo de tener una industria pesada, potente, importante. Bueno, pues ahora lo tenemos gracias a la apuesta de las energías renovables. ¿Qué hay que hacer? Intentar ayudar a esa industria a electrificarse. ¿Cómo? Hay medidas fiscales, medidas de apoyo para que realicen las inversiones. Hablábamos de la contratación a plazo que bien indicaba Juanjo y Tono, algo que ya existía en España. No podemos olvidar que España es líder mundial en temas de PPAs. Lo que pasa que es verdad que, oye, pues habrá que agilizar, ayudar más, oye, pues ayudando más con las garantías a la mediana y pequeña empresa. Pero ya tenemos eso, tenemos un know-how, tenemos energía barata, tenemos instrumentos de contratación a plazo. Cumplamos con las asignaturas pendientes, que son incrementemos redes, demos ese acceso a las redes. No tiene sentido que la industria nos esté pidiendo acceso y conexión, como bien decía Juanjo. Se nos han rechazado 6 gigavatios de industria firme que quiere conectarse y tenemos otros muchos más gigavatios a nivel sectorial esperando el almacenamiento, la industria. Metamos prisa y valoramos positivamente que tanto la CNMC como el Ministerio hayan arrancado con estas consultas públicas, porque es el embrión para poder avanzar en el reconocimiento de estas inversiones anticipadas, y que llegamos un pelín justos. Necesitamos meter el acelerador, necesitamos capacidad y, sobre todo, con estos elementos estamos seguros que tenemos una trayectoria de descarbonización muchísimo más fácil y muchísimo más positiva que incluso otros países de la Unión Europea. Muy bien, pues nada, daros las gracias a los tres por vuestro tiempo, que sabemos que son días complicados, y nuevamente a Endesa y a Cepsa por patrocinar el evento, y os dejamos ahora con una segunda mesa. Gracias. Gracias.